podemos decir, ¿por qué nosotros nos vamos a rendir a Él? Personas que probablemente no conozcan lo que Él hizo por nosotros, pero cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Él hizo y podemos decir que la salvación es del Señor y debemos gozarnos y tener esa tranquilidad, y por eso debemos alabarle día con día y decir que a pesar de todo diremos que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, y siempre vamos a alabarle en todo momento, confiando en que Él hizo esa obra, nos dio esa salvación, nos dio esa vida eterna. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré, y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, las salvaciones del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, las salvaciones del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Oh, perfecto
gloriosas salvaciones del Señor, y es por eso que nosotros tenemos esa esperanza. Y quiero que en esta mañana, bueno, ya tarde, que podamos tener este canto, este último canto, meditando, sabiendo de que Él es nuestra esperanza, Él es nuestra roca, Él es nuestro fundamento, y que por Él es que estamos en este lugar. Y poder decir: Señor, Tú eres mi esperanza, y confiamos plenamente en Ti. Que podamos el día de hoy escuchar la predicación, pero no solamente escucharla por escuchar o por oír, sino que podamos tener esa paz, esa tranquilidad, y al salir poder vivir como a Él le agrada, porque Él nos dio esa vida eterna. Él hizo ese sacrificio y Él está cumpliendo el propósito por el cual estamos en este lugar. Así que vamos a entonar este canto que se llama Mi Roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Una vez más. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que en su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Una vez en Jesús, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Puede sentarse, hermanos. Seguimos abriendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11.
Antes de que pase nuestro hermano a predicar, pues, que pongamos atención a la palabra de Dios, pero también lo que vamos a leer va a ser parte de lo que el hermano estará predicando. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, de 1 al 11. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a escuchar la palabra de Dios por nuestro hermano José Galicia. Buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga. Como hace el pastor, también creo que desde el momento en que se dio la bienvenida hasta ahorita, si ha llegado alguna persona que nos visite por primera vez, para reconocerle y darle la bienvenida como corresponde. ¿Alguien? ¿Todos somos de casa? Bueno, aquí está Pablito, ¿verdad? Ya como matrimonio, ¿verdad? Un nuevo matrimonio, hermanos, que ahora le damos la bienvenida al matrimonio de Pablito y Carla, perdón. Yo sí soy de mala memoria, perdón. ¿Cómo les decimos este nuevo matrimonio, hermanos? ¿Saben de qué se va a predicar hoy? De la paciencia. O sea, qué bueno, ¿no? Otra cosa, hermanos, es que hoy estaremos haciendo uso de los recursos tecnológicos que hay en la iglesia. Creo que cuanto más sentidos usamos para aprender algo, es más eficiente la enseñanza-aprendizaje. Así que prepare un PowerPoint para el mensaje. Espero que no le pongan más atención al PowerPoint que a la predicación, pero a los dos al mismo tiempo. Y vamos a repasar el fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es un fruto que tiene muchos sabores, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Entonces, pues gloria a Dios por esto, hermanos. Entonces hoy vamos a hablar de la paciencia como una virtud que el Señor con su Espíritu Santo produce en sus hijos. Mire, hermano, si usted no es paciente, si es así un desesperado, como yo, y no lo domina, solamente hay dos respuestas. O usted no deja que el Espíritu Santo le controle, o usted necesita tener un encuentro personal con Cristo. Lo primero es una negación del proceso de santificación que el Señor quiere iniciar en nosotros, desde el momento en que nos convertimos. Y si ahorita no use tanto su imaginación, pero puede recordar momentos en los cuales usted pierde la cabeza, y muy seguido, y no es que yo sea juzgón, pero he visto personas que, bueno, sí un poquito juzgón, pero no mucho. Hay personas que son unos ángeles de Dios, pero nomás los ponen atrás de un volante de coche. He visto algunas personas, hermanos muy consagrados,
Pero pónganlos a manejar, hermanos, su coche y que se las atraviese un taxista. Ya ven que esos taxistas son muy buenos para la manejada. Y no, hombre, pierden la paciencia, ¿no? O cuando hay niños chiquitos, ¿quién es impaciente con los niños? Que no les pega a los niños nomás porque no son sus hijos, ¿verdad? Pero pierde la paciencia, ¿no? Y algunas otras cosas. Cuando los matrimonios nos enojamos, no escuchen Pablo y Carla. Y a veces perdemos la paciencia. Yo creo que en estas instancias, hermanos, pues tendríamos que cuestionarnos cómo anda el fruto del Espíritu en nosotros. No es que crezcamos en paciencia y en gozo no, o en amor crezcamos y en otras características del fruto del Espíritu no. Es un fruto que integra las 9 características y debemos crecer en ellas. Ese es nuestro testimonio, hermanos. Por eso Pablo dice, contra tales cosas no hay ley. Nadie puede refutar, tirar o negar el fruto del Espíritu. Nadie. Una vida transformada es un hecho. No se puede discutir sobre eso. Es un hecho. Nadie puede negar vidas transformadas. Pero si a cada rato estamos de gruñones, impacientes, temerosos, coléricos, revienta nuestro carácter a la menor provocación, cuidado, hermanos. Tal vez tengamos, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Y con mucho amor, Dios lo sabe. Tal vez tengamos que tener verdadera y realmente un encuentro con Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y transformador de nuestras vidas, incluyendo nuestro temperamento y nuestro carácter. Amén. Gloria a Dios, hermanos, porque si no, pues ¿quién es Dios? ¿Se queda corto o no es competente o qué? Somos nosotros los que no permitimos la labor, lo contristamos, dice la Biblia, o lo apagamos al Espíritu Santo de Dios. Bueno, el mensaje de hoy se llama paciencia, perseverando y conquistando. Y estaremos presentando 3 puntos por sendos pasajes de la Biblia para sustentar esta enseñanza, algunos de los cuales ya se leyeron durante el transcurso del programa del culto. ¿Qué es la paciencia? Bueno, consultando hasta la Real Academia y algunos hermanos cristianos y armé una definición y quedó así. La paciencia, bueno, empezamos con sí, ya estaba. Paciencia, y dice Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la paciencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Colosenses 1:11. Y el cuadro tierno de una mamá con su niño, que se supone que la mamá es paciente ahí, ¿verdad? Bueno, definición de paciencia: virtud que es fruto del Espíritu Santo en el cristiano. Ojo, fruto del Espíritu Santo en el cristiano, y que consiste en soportar, tolerar, entre paréntesis, no disfrutar o gozar, soportar, tolerar, no disfrutar o gozar situaciones o personas molestas y o irritantes y o adversas, con tal de glorificar a Dios, bendecir al prójimo y dar testimonio de Cristo. Repito, virtud que es fruto del Espíritu Santo en el cristiano y que consiste en soportar, tolerar, no disfrutar o gozar situaciones o personas molestas y o irritantes y o adversas, con tal de glorificar a Dios, bendecir al prójimo y dar testimonio de Cristo. Los estudiosos del comportamiento humano acuñaron un término que hoy se maneja mucho, que se llama inteligencia emocional. Y de acuerdo a varias situaciones que se presentan, se ha llegado a la conclusión que por encima del IQ, del coeficiente intelectual que las personas puedan llegar a tener, es más importante la inteligencia emocional, que nos permite reaccionar
positivamente a una persona, a una situación, para poder sacar ventaja de ahí y cumplir nuestro propósito. Es decir, nuestro propósito en la vida es tener comunión con Dios y glorificar su nombre. Y de cualquier situación y con cualquier persona molesta, irritante, agresiva y hasta enemiga, la inteligencia emocional saca ventaja en vez de perder para cumplir su propósito. Y nuestro propósito es glorificar el nombre de Dios. Eso en cuanto a inteligencia emocional. Pero la Biblia ya lo dijo desde hace mucho. El fruto del Espíritu. La paciencia como una característica del fruto del Espíritu. Y es algo que solamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, puede hacer en sus hijos. Dicen los doctores Friedman y Roseman, que ya no busqué quiénes eran ellos, pero si lo citaron es porque son importantes. Dicen que el 90% de la gente que tiene un ataque al corazón tiene una personalidad A. Y la personalidad A la definen como que siempre andan apurados. Han encontrado una relación directamente proporcional entre las personas que siempre andan desesperados, a las prisas, que siempre andan apurando a medio mundo, desesperados. Digo, tampoco se trata de ser lentos, ¿verdad? Y bueno, otras palabras. Pero las personas que siempre andan deprisa, un gran porcentaje de ellos, el 90%, sufren de ataques al corazón, o más bien dicho, de los ataques al corazón que se sufren, el 90% son de personas con una personalidad apurativa. Ándele, apúrese, hermano José, para predicar, porque tengo que ir a la casa, ¿no? Digo, por si acaso. Bueno, vamos al primer punto. A ver si está Sí, perdón. Bueno, es que no sé si indicarle o esperar, hermana. ¿Yo le hago una seña o cómo? Okay. Bueno, ¿por qué la frase de transición entre los puntos es: ¿por qué tenemos que cultivar la paciencia? Digo, si la paciencia sirve para algo, vale la pena que me esfuerce en ser paciente. Pero pues si no, pues le sigo como soy, con mi mal carácter, mi apuración, mi genio y todo eso, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que cultivar la paciencia? Número 1, porque Dios es nuestro modelo. Ya leímos Éxodo 34, pero vamos a ver específicamente el número 6. Búsquelo ahí en su Biblia, hermano, el versículo número 6 de Éxodo 34. Y estos son como pedazos de pastel, de manjar, de lo más hermoso de la palabra de Dios, hermanos, que estamos disfrutando. Disfrute este pedazo de manjar celestial que el Señor nos ofrece. Éxodo 34, 6. Aquí, hermanos, el contexto nos dice que cuando salieron de Egipto, los judíos, liderados por Moisés, se dice que eran, creo que, no me acuerdo si eran 300,000 o 600,000 hombres, ¿no te acuerdas, Che? Bueno, pero que alrededor de 1,5 millones a 2 millones de personas andaban por el desierto liderados por Moisés. Y llegó el momento en que Moisés tuvo que subir al monte, parece que este es el monte Oreb, no recuerdo bien, a recibir las tablas o la ley, ¿verdad? Y el pueblo, y se quedó a cargo su hermano Aarón. Y el contexto dice que como Moisés se tardaba en regresar de la montaña, el pueblo hizo un becerro de oro, juntaron sus aretes, sus pulseras y todo aquello, e hicieron un becerro de oro. ¿Y saben qué hicieron con ese becerro? Pues sí, se pusieron a adorarlo, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, baja, porque el pueblo se está desviando otra vez hacia la idolatría. Y Moisés esperaba, y es lo que corresponde de parte de Dios, que su juicio severo, terrible, su ira fuera descargada sobre el pueblo en ese momento. Pero en vez de eso, Dios se manifiesta. Y hermanos, la Biblia dice que esta es una de las revelaciones del carácter de Dios autodescribiéndose.
No es Moisés quien está diciendo esto de Dios, es Dios quien está diciendo esto de él mismo. Y dice en el versículo 34:6, dice: pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¡Qué precioso! Aquí Dios se autodefine, se revela y dice: misericordioso soy, piadoso soy, pero luego agrega unas descripciones de su carácter un tanto coloquiales, por decirlo así, pictóricas. Tardo para la ira. Literalmente, se nos va a olvidar, a mí también ya se me olvidó. En hebreo es Erech Apaim. Y Erech Apaim es un modismo hebraico que significa literalmente que Dios es de narices largas. Ya aprendimos que son antropomorfismos, ¿verdad? Pero en el idioma hebreo hay expresiones refiriéndose a aspectos corporales que tratan de enseñar algo acerca de Dios. Y este es el caso. Imagínense a Dios revelándosele a Moisés y diciéndoles: yo soy un Dios de narices largas. Porque ese término se manejaba en ese tiempo y en esa cultura. Y las narices largas, decir que alguien tiene una nariz larga, es decir que a Dios y a las personas de nariz larga les cuesta mucho trabajo y mucho tiempo expresar su ira. Por eso se traduce tardo para la ira. O en otras traducciones dice lento para la ira. Dios lento para la ira. Le toma mucho tiempo expresar su ira. Él da a la gente mucho tiempo para responder a sus advertencias llenas de gracia. Dios no se apresura a castigar. Es decir, su primera reacción cuando es provocado a ira no es castigar. Gócese con eso, hermano. No es un Dios que está impaciente con el pie pegándole aquí, vigilando nuestra conducta, a ver en qué momento hacemos algo y órale, ahí te va pegarle. Bueno, antes le pegaban a los hijos, nos pegaban. Hoy también, ¿verdad? La Biblia habla de vara de gracia, ¿no? Un día vamos a abordar ese tema, ¿eh? Yo creo que hay niños, no digo nada, los digo niños de mi familia, que sí necesitan su varita de corrección. Vara, no mano ni nada. No, ese no es el tema, luego hablaremos de eso. No se apresura a castigar Dios, hermanos. No se apresura a castigar. Su naturaleza está más inclinada a perdonar y a otorgar otra oportunidad que a castigar. ¿Se acuerdan de la mujer sorprendida en adulterio? Que llegaron y se lamentaron ahí Jesús y lo querían poner a prueba y le dijeron: órale, ¿qué hacemos? ¿La perdonamos o la apedreamos? ¿Qué dices tú? Y si la perdonaba, pues ¿quién era él para perdonar? Y si la apedreaba, ¿quién era él para ordenarle por donde quiera que respondiera Jesús? Le iba mal, ¿verdad? Y Jesús ni el caso les hace. Y se desesperan. Bueno, ¿qué vas a decir? Y ya sabemos la respuesta. No se apresuró. Yo creo que hasta se fastidió el Señor en un momento dado. Pues que arroje, la primera persona que esté libre de pecado, que arroje la piedra. Porque la intención primera cuando tú y yo pecamos, cuando caemos,
y hasta cuando nos revolcamos en el lodo. No es que nos resbalamos y caímos al lodo, es que hasta un clavado a veces nos echamos y ahí estamos revolcándonos en el lodo. No sé usted, yo digo por otros hermanos de otra iglesia. Pero, hermanos, la primera reacción de Dios es buscarte, con la intención de perdonarte, con la intención de tener comunión contigo y de darte una segunda oportunidad de rehacer tu vida, pero sobre todo de rehacer tu vida espiritual, tu comunión con Él. Eso significa lento para la ira, lento para la ira. Bueno, ahí está el primer punto. Eso es lo que significa lento para la ira. Entonces, es lo que dice Dios de Él mismo, es lo que se autodescribe el Señor. Yo soy lento para la ira. La Biblia en el Antiguo Testamento dice que Dios tiene que ser provocado a la ira. No dice que Dios tiene que ser provocado al amor. Su naturaleza es amor. Dios es amor. Su primera razón es buscarnos en amor. Es derramar su amor. Es, por decirlo así, extrañarnos. Es buscar tener comunión con nosotros. No es su primera reacción derramar su ira. Para que Él derrame su ira, y si hay en la Biblia muchos casos, hablamos de Sodoma y Gomorra, hablamos del diluvio, etcétera. Si hay muchos casos donde Dios derrama su ira, pero vez tras vez, antes de ejercer castigo, disciplina y derramar su ira, aún hoy mismo en esta época de la gracia, Dios nos avisa vez tras vez que Él no quiere que ninguno que perezca, sino que todos procedan que al arrepentimiento, hermanos. El problema de Dios, por decirlo así, pero más bien el problema nuestro no es el pecado. Ya en la cruz Jesús pagó por nuestros pecados, los que hemos hecho, los que estamos haciendo y los que vamos a hacer. Y sostengo esto, hermanos, está siendo filmado. Ya pagó por eso. El problema de Dios para recibirte y el problema tuyo y mío para ser recibidos no es el pecado, sino la falta de arrepentimiento. Dirigiéndose a la iglesia de Tiatira, me parece, o Sardis, creo que es Tiatira, hablando de Jezabel, la esposa. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento hubo una reina consorte llamada Jezabel, esposa de Acab, de los reyes más asquerosos y funestos que hubo en Israel, cuyo fin fue terrible? Pero esa era una mujer idólatra, sucia, tramposa. Ella conspiró para que su esposo matara a Nabot y le quitara su propiedad, la viña. Terrible la mujer. Pues en Tiatira había una mujer que tenía ese espíritu de Jezabel, actuaba de la misma manera. Y dice el Señor Jesús, hablándole a Juan, esa mujer enseña a mis hijos a ser fornicarios, los corrompe, los seduce. Esa mujer es un espíritu maligno que la llenó y está corrompiendo a la iglesia. Y aún esa terrible mujer sucia, asquerosa, corrupta, perversa, hermanos, hay un versículo ahí en Apocalipsis, supongo que por aquí tengo la cita. Bueno, luego la busca. Y dice el Señor, le he dado tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Y qué ha hecho esta Jezabel? No ha querido hacerlo. No ha querido. Por tanto, dice el Señor, yo la entrego junto con sus amantes a la perdición. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Alguien dijo una vez, hermanos, que si el Señor soportó a David, si el Señor soportó a Sansón, nos puede soportar a nosotros. Hoy, el acceso al trono de Dios, tu perdón y el mío, tu reconciliación, tu paz, hermano, hermana, está abierto para que podamos
reconciliarnos con Dios, porque Él está esperando con los brazos abiertos. Inclusive no le importa tu pasado. El que escarba en tu pasado para echártelo en cara, ya sabes que es el acusador. Hoy lo vimos. Te acusa a tu conciencia, pero sobre todo ante el Señor. Pero Dios tiene los brazos abiertos. Si alguna vez tomaste una decisión de creer en Jesucristo y entregarle tu vida, pero sientes que alguna situación de tu vida está estorbando eso, hoy el Señor te espera con los brazos abiertos. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, dice el 6. Y el 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. La iniquidad, la rebelión y el pecado. Y en la forma de expresión judía que usa muchos paralelismos, describe una situación más decadente y descendente cada vez. Iniquidad, pecado, rebelión, lo perdona el Señor. Pero en tercer lugar, esa paciencia de Dios no es debilidad. No es que seamos los niñitos consentidos de Dios que podemos hacer lo que se nos pegue la gana, vivir en rebelión, al cabo que Dios tiene que perdonar. No es debilidad, no es indulgencia, que Dios haga de la vista, que se haga, ¿cómo se llama? La vista gorda, ante las cosas que hacemos, ¿verdad? Que diga, no voy a ver a mi hijo porque pues es bien travieso, bien traviesa. Hay que al rato ya componemos las cosas. No se hace de la vista, no es indulgente, pero tampoco es indiferente. Yo sé que, no sé si ya en la clase de teología se dijo que Dios no sufre, porque si Dios sufriera, pues no sería perfecto ni sería Dios. Pero de alguna manera, el que siente más nuestros pecados, la falta de comunión con Él, es Dios. Y alguien dijo que el que más sufre con las almas que van al infierno, que están en el infierno, porque hay un infierno y es real, no son las almas que están ahí quemándose de alguna manera simbólica o real, sino Dios, que ve a sus hijos para los cuales no fue creado el infierno, haber decidido darle la espalda a Dios y seguir caminando con rumbo al infierno. Aún los que cada domingo están en una iglesia, aún los que predican, lo veíamos hace rato. Entonces, en el nombre de Cristo, mis hermanos, esta mañana démosle gracias a Dios y aprendamos a ser pacientes, porque nuestro Dios es nuestro modelo y Él es paciente. Ya para los tiempos de Pedro, en su segunda carta, el apóstol Pedro tuvo que explicar que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo de Jezabel es Apocalipsis 2:21, es que no le había dado vuelta a mi libreta. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, hermanos, la conclusión práctica de este primer punto, de esta primera consideración, es arrepentirnos. El griego metanoia no significa llorar, sentir feo y darnos golpes de pecho. Significa un cambio de corazón y de dirección. 180 grados. Si tú vas hacia allá, arrepentirte significa dar la vuelta y caminar en sentido contrario. Sin Dios estamos yendo al infierno, dándole la espalda a Dios. Arrepentirnos no significa sentir feo o sentirnos tristes o llorar o darnos golpes de pecho o hacer alguna especie de pago de nuestro pecado. Significa entregarle al Señor nuestra vida para que Él cambie nuestro comportamiento. Así que si usted es un impaciente o una impaciente, gruñona, gritona, que pierde el control, que es como el cerillo y etcétera, etcétera, y piensa que pues es su personaje y así la tienen que aguantar o lo tienen que aguantar, y pues
Dios me ama. No, entréguele eso al Señor, porque la impaciencia que revienta y fastidia las relaciones, y fastidia el testimonio, y fastidia la vida cristiana, y fastidia la familia, y fastidia a la esposa o al esposo, es pecado. Porque así como Dios es paciente, tenemos que ser pacientes nosotros. Punto número 2. Vamos a buscar Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 de los versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Y este punto, siguiendo la frase de transición, ¿por qué debemos cultivar la paciencia cristiana? Porque somos llamados a perseverar. Y la definición porque en este caso quiero explicarles algo. En griego hay dos palabras que se traducen paciencia al español. Cuando Casiodoro Reina tradujo su Biblia, sí tradujo del griego y del hebreo, o del hebreo y del griego, en ese orden. Pero fue muy influido por el latín. En latín, la palabra paciencia viene directamente del latín, creo que es patiente o algo así. De ahí viene la palabra paciente también, y viene de algo así como enfermedad. Por eso a los que están en un hospital se les llama paciente, aunque lo que menos tenemos en el hospital es paciencia, pero nos llaman pacientes cuando estamos hospitalizados. No sé usted si se impacienta en el hospital, ¿verdad? Bueno, pero en griego, hermanos, y con perdón, ¿verdad? Me atreví a sugerir otra palabra que fuera en vez de paciencia. La palabra hipomoné, que un comentarista que consulto mucho, sobre todo para estas cuestiones técnicas, le llama la virtud varonil. Aparece 45 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra que sugiero, en vez de paciencia, es constancia, perseverancia. Encontré ese barquito en una especie de tormenta marina, casi a punto de caerse, pero pasa la ola y vuelve a salir. Obviamente alguna vez se hunden los barcos, pero usted y yo tenemos a Cristo en nuestra barca, hermanos, y no se va a hundir. Pero sí tenemos que cultivar la paciencia. Hipomoné es la capacidad de resistir, perseverar bajo las pruebas o aguantar bajo una situación difícil. Y vamos a ver Santiago 1 del 2 al 4. Vamos a ver Santiago. Bueno, ahorita. Hubo un hombre muy santo en el siglo IV que definió, es muy citado, Juan Crisóstomo. Dijo que hipomoné es paz en la guerra, calma en la tempestad, seguridad contra los complots, y ni la violencia del hombre ni los poderes del mal pueden dañarlo. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme contra los elementos. Es la virtud que puede transmutar en gloria a la desgracia más grande, porque más allá del dolor ve la meta. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando esté la tormenta, no mire la tormenta, mire a alguien que es más grande que nuestros problemas y tormentas, nuestro Señor Jesús. Según William Barclay, describe a un soldado herido que soporta el dolor y sigue luchando contra el enemigo. Describe también a una planta que sobrevive y prospera en un medio desértico hostil. Y también describe a un hombre que mantiene su honor y no cae en la presión de actuar con deshonestidad. Alguien que teniendo la oportunidad de transar, perdónenme la expresión coloquial, de hacer trampa, de engañar, de mentir para sacar ventaja, no lo hace. Se mantiene incólume en cuanto a su honor, a su honestidad. Ahora vamos al pasaje. Dice Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Quién no quiere eso, hermanos? ¿Quién no quiere eso? Lo que nos está diciendo, vamos a pasar a la siguiente, porfis. Lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios son tres cosas. Bueno, ya ahí pusimos la imagen de un león guerrero. Y también hay leonas guerreras, ¿eh? Y no voy a lisonjearlos. Yo he visto en esta iglesia guerreros y guerreras de Dios. No le piden nada a ese león con su armadura. Gente que está dispuesta a seguir adelante. Y gloria a Dios por ellos. Pero si usted dice, pues yo ni a gato llego, ando todo ahí temblequeando, no avanzo, a cada rato me echo para atrás y no crezco y voy de derrota en derrota, de fracaso en fracaso. Bueno, nos hace falta paciencia a veces. Entonces, según Santiago, la paciencia sirve para poder madurar. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales. Ya hemos visto por la mañana que la palabra perfecto no significa necesariamente sin ninguna falla. El único que es perfectamente, absolutamente perfecto es Dios. De ahí en fuera todos nos acercamos en mayor o en menor grado, en ínfimo grado, a la perfección. Pero la Biblia nos dice que seamos perfectos. Si alguno cree que es perfecto, esto mismo sienta, dice la palabra. Y la Biblia describe ciertamente algunos hombres que en su momento fueron perfectos. Uno de ellos era Job. Sus 4 características, una de esas 4 características es que Job era un hombre perfecto. Ahora vea el desarrollo de los diálogos con sus amigos, con el último amigo y hasta con Dios, y se va a dar cuenta que no era perfecto. Pero Dios lo perfeccionó en esa experiencia. Dios quiere nuestra madurez, hermanos. Cuando hay pruebas, cuando hay batallas, Él prueba nuestra fe. Hebreos 10:39 dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe para preservación del alma. Algunas pruebas son como aquella vieja historia, hermanos, que leí en un libro de ilustraciones de una cierta tribu en África. Cuando los niños ya están dejando la adolescencia y ya empiezan a adquirir sus caracteres ya de joven, hay una tarde ya cayendo la noche en que todos los hombres de la tribu toman al joven y le van a hacer la prueba de pasar de niño a guerrero, a cazador, a hombre. Y lo llevan a lo más espeso de la selva, dice esta historia. Es real, por cierto. O lo llevaban, no sé si lo sigan haciendo, lo llevan a lo más espeso de la selva. Y entonces el líder, el jefe de la tribu, toma una lanza y se la entrega al niño muchacho en sus manos. Y le pronuncia algunas bendiciones y un par de consejos y se aleja. Mientras el padre del muchacho lo ve con ojos de que, ay, mi hijo, ¿verdad? Cuando ya casi está oscuro, le dicen, chao, nos vemos. Y uno por uno va abandonando al muchacho en la selva. Cae la noche y el chamaquito aquí con su lanza. Y de repente escucha unos pasos de una fiera y brinca. Y ve unos ojillos por ahí amenazadores en la oscuridad y se estremece de escalofríos del miedo. Y su organismo fisiológicamente reacciona, hermanos, ante todo ese terror de la noche. Y las horas pasan lentamente, así son las pruebas. Lentamente pasa la noche. Y cada momento parece que el corazón se va a detener en su pecho del temor, de la incertidumbre, suda frío, se atraganta con la saliva de los sobresaltos que tiene.
Se imagina ya siendo devorado por las fieras. Hasta llega a sentir ya en su cuerpo el dolor de los colmillos atravesando sus carnes. Pero por fin empieza a clarear el alba. Y él ya casi pasa la prueba. Y está sintiéndose la gran cosa. Ya la hice, ya pasé la prueba. Ya va a amanecer. Pero cuando va amaneciendo y la luz empieza a iluminar aquel rincón espeso de la selva, ve que su papá, el jefe y los otros guerreros jamás se fueron de ahí. Jamás se fueron. No los veía y a propósito se ocultaron. Pero siempre estuvieron alrededor de él durante toda la noche para que no muriera y no tuviera un final trágico, víctima de los peligros de la selva. Así son las pruebas, hermanos. El pastor nos comentó, creo que fue hace 8 días, de las huellas en la playa, ¿se acuerdan? ¿O fuiste tú, hermano? Ah, ok. Que el muchacho aquel le reclama a Dios casi, oye, Señor, en los momentos más difíciles solamente hay un par de huellas. ¿Me dejaste solo? Y le responde el Señor, son mis huellas. En esos momentos de prueba no son tus pies, son los míos. Porque era entonces cuando yo te cargaba. Cuán privilegiados, cuán bendecidos somos, hermanos, de tener un Dios que nos cuida como a la niña de sus ojos. Cuán privilegiados somos. Para poder enfocarme, bueno, en el primer punto, para poder madurar, no retroceda ante las pruebas. ¿Sabía usted que cuando Pablo describe la armadura de los soldados romanos, habla del apresto del evangelio? Y esas sandalias romanas, que eran sandalias de cuero muy resistente, pero que en la suela tenían unos tachones a manera de entrar, como los spikes del base, para jugar béisbol. El soldado romano la ponía así y se anclaba, se apalancaba en el suelo y tomaba su lanza para no retroceder. Y venía el enemigo y se mantenía firme en la lanza. Si algún ejército fue adiestrado para la guerra con ese valor y ese arrojo, fue el ejército romano. Conquistó todo. Bueno, hemos escuchado mucho del imperio. No cayó por fuerza militar, cayó por corrupción desde adentro. Y nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a no retroceder. Por eso puse ese león. Cuando la Biblia ya en Mateo 16 describe a la iglesia y dice Jesús, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y luego dice, las puertas del Hades ¿qué? No prevalecerán contra ellas. Hades ahí no es infierno. Hades ahí es el lugar de los muertos, la tumba, la muerte, pues. Dice que la muerte no prevalecerá contra la iglesia. Las puertas. Ahora, ¿usted sabe a qué se refiere? No a que como iglesia estamos pasivos resistiendo los ataques del enemigo, sino que somos y debemos ser una iglesia agresiva, vernos como soldados de Cristo, porque para derribar las puertas del Hades, a la manera antigua de las guerras, tomaban un enorme tronco, le llamaban ariete, y ponían en la punta una punta de metal, y varios guerreros valientes iban hacia las puertas de la ciudad que querían derribar y se impulsaban y traca le pegaban a la puerta. Perdón por la expresión de traca. Y otra vez, ¡pum!, le pegaban a la puerta hasta que la puerta ¿qué? Caía. Y muchos de esos soldados, hermanos, flecheados, morían, pero tiraban las puertas. No está hablando de una iglesia que resiste la invasión. Está hablando de una iglesia que invade, que agrede, que toma la iniciativa. No fuimos llamados, hermanos, a la paciencia para permanecer ahí como en un panteón. Fuimos llamados para pensar, para planificar, para crear, pero para accionar y poder atacar el reino, las fortalezas del diablo. Eso significa paciencia en Santiago. Eso significa madurar para poder enfocarme, es decir, permanecer
en santidad. La paciencia es para que usted y yo podamos permanecer en santidad. No sé por qué hoy coincidimos, es el Señor en la clase, pero puse aquí la eterna discusión de dónde viene el mal. Cuando menos en este caso, cuando pecamos, hermanos, es porque no tenemos paciencia. ¿Se acuerdan de aquel hombre, el padre de la fe? Cuando tuvo impaciencia y pasaban los años y la promesa del hijo prometido no llegaba, no le crecía el vientre a Sara para nada. Bueno, no porque engordara, sino porque estuviera embarazada, me refiero. Y pasaban los años y Sara le dice: oye, Abraham, pues sacrifícate, ¿no? Ahí está mi sierva Sara, ¿cómo se llamaba? Agar. Pues dice Abraham: pues a ver, pues sí, sacrifico. Para ayudar a Dios. ¿Perdieron qué? La paciencia. Y ya sabemos que ese conflicto hoy lo están pagando los árabes y los judíos todavía, porque hay una profecía de Dios al respecto. ¿Se acuerdan de Moisés? Dios le dijo: háblale a la roca, la segunda vez, háblale a la roca. Pues este desesperado va y agarra y otra vez. Bueno, pum, pum, le pega a la roca, hermanos. ¿Y brota qué? Agua. Y todo bien, pero Dios vio el corazón de Moisés. ¿Y saben que por eso no entró a la tierra prometida? La impaciencia cobra facturas muy, muy caras, porque no nos deja enfocarnos en lo que Dios quiere. Santidad. Dios tiene interés en tres cosas que comienzan con S: nuestra salvación, nuestro servicio y nuestra santidad. Dios no va a escatimar en nada para ti en cuanto a eso. No escatimó ni a su propio hijo. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos enfocamos, perdemos ¿qué? La paciencia. Y para poder servir a Dios, ¿para qué pondríamos un soldado en un puesto y le decimos: oye, tú, José Galicia, ponte ahí en ese puesto y quédate ahí en tu puesto, porque si tú te descuidas va a entrar una horda de ejército invasor y nos va a hacer trizas, pero tú tienes que permanecer ahí? Y, ajá, sí, gloria a Dios, y ahí voy, ¿no? Y a las primeras pues salgo corriendo con mi lanza, ¿no? ¿Para qué sirvo? ¿De qué utilidad soy? Soy más bien un cobarde. Por eso hipomoné significa virtud ¿qué? Varonil. Y hermanas, puede haber, hermanos, puede haber que tengan más valor varonil de lo que podemos llegar a tener muchos hombres, porque no depende del sexo, depende del Espíritu de Dios y lo que tú dejas que el Señor haga en tu vida. Puede haber mujeres con una virtud varonil de soportar las pruebas y seguir adelante con esa paciencia, con esa hipomoné, que son ejemplos para la iglesia y para todos nosotros. Así que, hermanos, ¿qué va a hacer ante la prueba? ¿Se va a regresar? En Juan 6, a partir del versículo 60, se habla de muchos creyentes que a partir de que Jesús les dijo que debían comer su cuerpo porque era el pan que descendió del cielo, muchos de ellos se regresaron y ya no quisieron seguirle. ¿Saben qué dijeron? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar, sufrir? ¿Quién? Usted no es de los que se echan para atrás, ¿verdad? Usted es un león. ¡Leones! ¿Hay leones aquí? Digo, no rujan, digan amén, ¿va? ¿Y hay leonas? Amén. Pues siga ahí en su puesto. No renuncie, descanse, tómese un descanso. Haga como Elías, que se dejó consolar por Dios y restaurar. Pero después Dios le dijo: regrésate porque todavía tienes tarea que hacer. Todavía hay mucho que hacer. Entonces, en el nombre de Cristo, hermanos, tomemos un descanso a lo mejor. Quejémonos ante Dios, lloremos ante Dios, derramemos nuestra alma ante Dios y regresemos a nuestro puesto. Porque aquí nadie se echa para atrás.
Y número 3, vamos al siguiente hermano, porfa. Vamos a buscar Efesios 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. ¿Por qué debemos cultivar la paciencia en nuestras vidas? Recapitulando un poco, porque Dios es nuestro ejemplo y Él es paciente. 2, porque somos llamados a perseverar en nuestro puesto, a seguirle, a resistir. Y número 3, porque somos y debemos ser una familia. Aquí la palabra que se usa en Efesios 4 es la segunda palabra que se traduce como paciencia por la influencia del latín, pero que esa palabra significa no talionar. Esa palabra de no talionar la tomamos de la ley del talión, ¿se acuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. No guardar ¿qué? Rencor, no venganza. Y la palabra que sugiero, digo, yo quién soy para sugerir, leí algunos, ¿verdad? Es tolerancia. ¿Entre quiénes? Principalmente entre los de la familia de Dios. ¿Hay algún hermano por aquí que tal vez no esté o sí esté, al cual usted no soporta? Con el cual tuvo algún roce y pues sí le habla así como, ¿qué hermanita? Pero si pudiera, mejor ni le hacía caso. Y pasó, no sé hace cuánto tiempo, y usted todavía se acuerda, el día tal, la fecha tal, la hora, iba con este vestido o este pantalón, o sea, se acuerda de todo, y recuerda lo que le hicieron. Hermanos, es necesario la paciencia. Aparece 24 veces en el Nuevo Testamento como verbo o como sustantivo, o sea, como paciencia o como ser pacientes, o como tolerar. Tiene que ver con cómo tratamos a las personas. Repito, principalmente a las personas dentro de la familia de Dios. Vamos a la siguiente, porfis, hermano. Y ahí está un grupo de soldados. Qué bueno que no se les ve la bandera de qué país son, pero están sosteniendo a un soldado herido. Y vamos a ver qué dice Efesios 4, del versículo 1. Estoy en Gálatas, con razón. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Esa es la clave, hermanos, para ser una iglesia triunfante. Y lo que recomienda aquí Pablo es paciencia. Comienza diciendo en el versículo número 1, como es digno. Y es tremendamente desafiante esa palabra digno, porque viene tomada literalmente del contrapeso de una balanza romana. ¿Se acuerdan de las balanzas de equilibrio? Que aquí había un punto de equilibrio y aquí estaban los dos brazos. Y si tú ponías 1 kilo aquí de cacahuates, tenías que poner una pesa de ¿cuánto acá? De 1 kilo, para que se conservara el equilibrio. Ya casi muchos no las conocieron, ¿verdad? Y si la pesa se hacía aquí, ¿qué pasaba? No era digno el contrapeso, ¿verdad? Tenía que quedar ¿qué? En equilibrio perfecto. ¿Y saben lo que está diciendo aquí? Que si Dios está del lado de la balanza y la gloria de Dios es puro peso, de hecho la palabra literal para kabod es peso, Dios pesa, es pesado, es la idea. Tú debes ponerte en la otra y voltear y decir, se equilibra la balanza, Dios está allá, yo estoy aquí, está derechito. Uy, hermanos, haga su cara de incredulidad porque no es posible, ¿verdad? Pero es lo que se nos pide. Ahora, ¿cómo? Bueno, entre otras cosas, soportándonos con paciencia. ¿Como quién? Para ser dignos, como Dios lo hace. ¿Cuánto le ha soportado Dios a usted? ¿O a la primera lo disciplinó y le dio un patín para sacarlo? No, ¿verdad? ¿Nos ha soportado? Oh, gloria a Dios, hermanos. Solamente las mamás soportan, ¿va? Y eso
no mucho. Y las esposas, gloria a Dios, ¿verdad, hermanas? Pero ¿qué nos ha soportado Dios? Todo, mis hermanos. ¿Qué podemos soportarnos unos a otros? Soportarnos con paciencia. Juan Crisóstomo, el mismo que cité hace rato, dice que esta es una palabra exclusiva del Nuevo Testamento. Es decir, en el griego clásico no existía esta palabra, porque el griego no la veía como virtud, sino como una deficiencia del carácter. Es decir, para el griego, si te la hacen, te la pagan. Y te veían con admiración cuando te vengabas, y no solamente le dabas una cachetada, si te dio una, le dabas 3, ¿no? Eso lo veían ellos como honor. Pero perdonar la ofensa, no vengarte, lo veían como una debilidad de tu carácter. Y te miraban con desprecio. Y la virtud de la macrotumía o macrothymia, como quiera que se pronuncie, epsilon, como sea. Eso es lo que significa. Significa que aunque tenemos la oportunidad de vengarnos, si quisiéramos, rehusamos hacerlo, soportándonos con paciencia. Por eso te decía, ¿a quién te cuesta soportar en la iglesia? Digo, no quiero hablar de los vecinos o del trabajo o de la escuela. En la escuela hay muchos compañeros que no los soportas, ¿no? O en el trabajo. O a lo mejor tú eres el que no soportan, espero que no, ¿verdad? Pero estamos llamados a soportar con paciencia. Cuando el apóstol Pablo empieza a describir el amor, después de decir que si no tengo amor nada soy, lo primero que dice es que el amor es ¿qué? Paciente. La primera cualidad del amor es ¿qué? Paciente. Ahora, esto está muy bien en la palabra. La palabra de Dios es preciosa, hermanos. Si tú amas a alguien, te puede impacientar, pero casi siempre le vas a perdonar, o siempre le vas a perdonar. Si tu niñito hizo algo, una travesura, pues sí te enojas, te impacientas, pero ¿qué puede más? Si tú agarras al niño y le das una golpiza y lo lastimas, pues déjame decirte que eso no es amor, ni estás actuando como padre. Hablamos de vara de corrección, no de un castigo que medio lo mate, ¿va? Y yo digo esto porque en el pasado, y yo sé que hay muchos hermanos aquí, fuimos castigados excesivamente por nuestros padres. Cuando menos mal me pegaban era con una vara de café. Ya ni hay café en Córdoba, ¿va? Pero matas de café. Pero antes era muy accesible, ¿no? Y la Biblia no dice que la vara de corrección sea una vara de café, sea una vara que sí duela y en las pompitas del niño, ¿no? No le daña, no hay casi nervios ahí en las pompitas. Y le pegan, y no con la mano, dice un consejero. No le pegues con la mano porque la mano debe ser un instrumento de amor para acariciarlo, no para pegar. Entonces agarra tu vara. Pero que no sea como doña Euforcina Memín Pinguín, que tenía un clavo en la punta, ¿no? O una vara de rosal. Una vara que sienta. No descargues tu ira y tu frustración con tu hijo. Pero hermanos, creo que ya me salió un poco de lo que estamos predicando. Pero debemos soportarnos unos a otros como Dios lo hace. Como Él actúa, debemos ser dignos. Impulsándonos al crecimiento. Por cierto, la palabra soportar, cuando menos en el idioma español, no solamente significa pues lo soporto, lo aguanto, ¿va? Lo tolero, sino significa soportar de meternos abajo de alguien y impulsarlo. Soportar a alguien también significa que alguien está luchando para salir de una zanja y tú te metes y le haces vaquita, ¿verdad? Así. Y se puede apoyar en tu hombro, lo impulsas, lo soportas y la persona sale del hoyo. Eso también significa soportar. Y nos soportamos unos a otros para impulsarnos al crecimiento. Y número 3, no abandonamos a ningún soldado caído. Alguien dijo una vez una frase con mucha desgracia, pero muchos decían que tuvo razón, y yo creo que a veces tiene razón. Dijo que el único ejército que deja a sus soldados caídos en el campo enemigo abandonados es la iglesia. Y yo sentí
re feo cuando dijeron eso. Miren, hermanos, si alguna vez usted sabe que yo caí, que Dios me preserve. Si alguno piensa estar firme, mire que no caí. Pero si alguna vez usted sabe que yo caí en algo, me ve, y todos ya saben que José ya se volvió pagano y qué sabe qué. Yo le pediría, no lo voy a hacer en el nombre de Cristo, no me vea con sospecha, ¿va? Pero yo le pediría por favor que si usted me ve, no termine de patearme a mí en el suelo. Como dicen, no haga leña del árbol caído. Yo sí he experimentado indicios de algo malsano cuando un siervo, estoy desnudando mi alma, hermanos, cuando un siervo de esos que pasan en la tele, allá Dios que los juzgue si son hijos o no, como cuando ese tal Maldonado, Ósculo, se divorció, volvió a casar. Sí, cierto, ok. Digo, yo tengo que tener mi criterio y no les voy a recomendar a él ni a otros, pero no debo alegrarme, porque entonces el malsano es él, pero también yo. No sé si sea un soldado de Cristo, no lo sé, eso Dios lo sabe nada más. Y aún en las filas bautistas, hermanos, yo conozco consiervos, tengo compañeros que se han divorciado y se han vuelto a casar. Y siguen en misterio. ¿Por qué? No lo sé, no me importa. Yo amo a mis amigos y Dios me ha librado de caer en eso. O sea, si yo no me he divorciado de Charito es, número uno, por la gracia de Dios. Y número dos, porque esa muchacha tiene una paciencia y me ha perdonado. Digo, no he adulterado, no he hecho cosas terribles, pero sí soy gruñón, muy gruñón. Que Dios siga trabajando en mi vida. Entonces, desde ahí, que Dios los juzgue. Y si usted sabe alguna vez de un consiervo que hasta predicaba, enseñaba y cayó en pecado, en vez de decir, mira, ya Dios ayuda, ya le cayó, qué bueno que le cayeron. Tenga cuidado. Ore por él. Si su primera reacción es empezar hasta alegrarse y decir, yo tenía la razón por esa persona, revise su corazón y su alma. Quiera Dios que su primera reacción sea sentir dolor por un soldado, no sabe usted si es soldado o no, pero cayó. Que su primera reacción sea sentir dolor y empezar a orar por él. Y si tiene la oportunidad, métase en su vida, sea metiche ahí si es bueno. Vaya y dígale, hermano, yo no sé por qué, ni para qué, ni qué pasó, ni quiero saber. Yo vengo a orar por ti. Si me corres, córreme. Si quieres que soy inoportuno, córreme. Pero me preocupa, me duele y estoy aquí para orar contigo, si está accesible. Pero es que a veces cuando alguien cae, ya sea pastor, ya sea miembro de la iglesia, ya sea lo que sea, a veces hasta como con una especie de que, ya ven, yo soy mejor que esa persona, algún monstruo interior se remueve entre nosotros y dice, yo no soy como él, yo no soy como ella, qué bueno que cayó porque yo no, para nada. Pero no dejemos soldados caídos en el campo de batalla. Es una norma de los ejércitos recoger aún el cadáver y llevarlo al campamento. Vivo o muerto, regresa al campamento. Norma de ejército, norma de familia, norma de familia de Cristo. Esa es la paciencia, vernos como familia, amarnos como familia, ayudarnos como familia. Si un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Y si un miembro del cuerpo recibe honra, todo el cuerpo, toda la familia se goza. Como conclusión, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porfis. Quédate con el tenedor. Ya no les voy a leer la historia, hermanos, porque miren todo lo que es. Ya me pasé mucho tiempo. Les comento nada más que es la historia del tenedor. Se dice que una hermana muy consagrada, jovencita ella, fue detectada con cáncer terminal de
ya para morir. Y el pastor fue a verla y la hermana bien serena le explicó al pastor cómo quería que fuera su funeral, en dónde, qué cantos, qué mensajes, o sea, bien serena, sabía dónde iba. Y el pastor pues ya medio llorando y triste, pues la abrazó y se despidieron. Pero antes de que saliera de la casa, le dijo la hermana: pastor, espérenme tantito, le quiero pedir un último favor. ¿Sí? Y ella dijo: yo quiero pedirle que cuando me pongan en mi ataúd, me pongan un tenedor en la mano derecha. Y que todos vean que yo tengo un tenedor en la mano derecha. Pues obviamente el pastor le preguntó: hermana, ¿qué es enfermedad terminal? No locura, ¿va? ¿Qué te pasa? Y le dijo: mire, pastor, es que mi abuelita acostumbraba a hacer esto. Y me dijo ella que cuando vamos a un restaurante, de esos donde te dan tenedores, ¿va? No a los tacos, sino de un restaurante te dan tenedores, ¿va? Y ya terminaste el platillo principal. ¿Qué viene al final del platillo principal? ¿Un qué? ¿A quién le gustan los postres? Y le dice el mesero: quédese. Bueno, no sé, por ahí va el cuento. Quédese con su tenedor. Y dice ella que cuando te dicen quédate con tu tenedor, es porque viene algo más sabroso. Y te tienes que quedar con el tenedor porque viene el pastel de chocolate o los tamales de elote, o bueno, ya es hora de hambre ahorita. Y viene eso. Y tú estás con tu tenedor aquí porque viene el postre y te quedaste con tu tenedor. Y bueno, pues así lo hicieron. Estaba en su ataúd esta muchacha toda maquillada, etcétera, con su tenedor. Porque ella decía: yo tengo la esperanza firme de que viene algo mejor. Sea paciente, hermano. Viene, bueno, no es un eslogan político, ¿eh? Viene lo mejor en su vida. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Morir? ¿Ver morir a alguien muy amado? Viene lo mejor. Guarde su tenedor, quédese con él, sea paciente. Emule a Dios, que es un Dios paciente. ¿Largo de qué? De nariz. Y antes de que empiece a revisar su nariz, vea su paciencia. Sea paciente en las pruebas. Dios no prometió que todo iba a ir como miel sobre hojuelas y que siempre iba a soplar el viento sobre la vela de tu barco e ibas a avanzar. A veces el viento deja de soplar y hay que sacar los remos y empezar a remar para seguir avanzando. Y sea paciente para con sus hermanos. Somos su familia. Crezcamos en eso. Crezcamos en el fruto del Espíritu. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Hay que disciplinarnos, hermanos. Y hay que pedir toda la fuerza, todo el poder, toda la potencia de Dios para que Él trabaje en nuestras vidas. En el nombre de Cristo, eso sí se puede declarar. Y podemos revisar la doctrina de la declaración. Sí se puede declarar: Señor, yo tomo esto para mí y en tu nombre lo viviré. Seré paciente. Hoy menos que ayer y mañana más que mi pasado. En el nombre de Cristo. Pacientes en el nombre de Cristo. Vamos a estar de pie y vamos a orar, hermanos. Amante Dios, nuestro paciente Dios, lento para la ira, grande en misericordia, Señor. Glorificamos tu nombre, Padre. Gracias por toda tu paciencia para con nosotros. Algunos hemos hecho garras de nuestra vida. Algunos nos arrastrábamos en la miseria, Señor. Nos revolcábamos en el lodazal de la vida, Padre. Perseguíamos cosas perversas, sucias. Estábamos contaminados, Señor. Gloria sea tu nombre que nos aguardaste, nos esperaste con paciencia. Y un día tocaste nuestro corazón y no pudimos resistir tu gracia, Señor. Y nos salvaste. Ahora queremos ser como tú, Padre. Queremos ser pacientes en las pruebas con mis hermanos y aún con la gente del mundo que ya está harta de doctrinas, de verdades,
de religiones auténticas y no sé cuántas cosas. Quiere paz, quiere ver un ejemplo, Señor. Permítenos ser esa tierra deseable, ese ejemplo para las personas, aún en nuestra casa, Señor. Que nuestros hijos puedan ver nuestra paciencia y caminar tras nuestros pasos. Y que puedan ver que cuando la perdemos y negamos tu nombre y tu gracia en nuestras vidas, podemos arrepentirnos y apelar a tu paciencia de seguirnos soportando, porque nos amas. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz por nosotros. Y esta mañana, Padre, que la paciencia tuya, tu longanimidad, nos haga ser pacientes donde quiera que tú nos pones. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por su palabra y como hemos aprendido, y creo que quedó claro, debemos ser pacientes, poder agradar a nuestro Dios día con día. Y este canto que entonaremos es nuevo, probablemente muchos no lo han cantado, probablemente ya lo escucharon, pero es algo referente a esto y debemos estar tranquilos, ser pacientes de lo que está haciendo el Señor. Todos los días nos sigue perfeccionando. Dice hasta el día de Jesucristo. En este canto dice en el coro, podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Y a lo último dice, y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia, cuando nosotros podamos ver su rostro. Damos gracias a Dios por la obra que está haciendo en nuestras vidas y como lo hemos aprendido y como lo recalcó el hermano a lo último. Hermanos, lo mejor está por venir. Aunque las tinieblas crezcan y parezcan dominar, aunque tu palabra el necio quiera pisotear, aunque la maldad abunde y destruya por doquier, todos callaremos al tu rostro ver. Y los males que enfrentamos dentro y fuera sin ceder permanecerán vencidos bajo nuestros pies. Borrarán nuestros pecados por la sangre del gran Rey y tu paz tendremos al tu rostro ver. Podremos ver y conocer tu gran gloria y majestad. Nos darás un hogar juntos por la eternidad. Y terminará la espera, la tristeza acabará, todo aquello que soñamos se hará realidad, y reunidos estaremos en tu gracia siempre fiel, como tu iglesia al tu rostro
sea siempre fiel como tu iglesia, al tu rostro ver. Pueden sentarse, hermanos, tomen sus lugares. Voy a pedir a mi hermano José Manuel y al hermano Rafael, por favor, para que pasen para recoger las ofrendas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 19. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a orar con nuestro hermano José Manuel.